Hola, bienvenido a una clase más de este curso de Backend con Node.js. El día de hoy vamos ya a ir a la práctica y aplicar todos los conceptos que que hemos venido revisando en videos anteriores. Así que vamos a ello. En específico, el día de hoy vamos a tratar cómo crear servicios web con Node.js. ¿Qué es un servicio web? Un servicio web no es nada más que un servidor REST que nos arroja información, ¿sí? Entonces, tú puedes tener una arquitectura con múltiples servicios web, es decir, múltiples servidores que representan una misma aplicación, se intercomunican entre ellos, se comunican con clientes y tenemos una arquitectura distribuida y súper eficiente, que es básicamente cómo se desarrollan las aplicaciones en la actualidad. Así que vamos a la práctica. Para comenzar, lo que tú tienes que hacer es tener tu línea de comandos lista. Casi siempre vamos a estar utilizando nuestra consola para acceder a nuestros archivos, ¿no? Como programador, te recomiendo que deberías empezar a utilizar el terminal. ¿Ok? Entonces, voy a ir a mi carpeta de proyectos, projects, ¿sí? Y aquí voy a crear un nuevo, una nueva carpeta, ¿no? Lo voy a crear. Permítanme hacer esto un poquito más grande para que se pueda observar de mejor forma. Ok, y lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta que se llame Node.js Backend. ¿Sí? Entonces la creo y de ahí voy hacia esa carpeta. Listo. Una vez aquí, yo puedo utilizar un comando para abrir directamente mi Visual Studio Code en esta ruta desde mi consola. El comando es el siguiente, code. ¿Sí? Con el punto yo le indico que abra el Visual Studio Code en en esta dirección, miren, en esta carpeta, Node.js Backend. Si es que a ti no te funciona esto, lo que tienes que hacer es abrir tu Visual Studio Code y darle a las teclas Command Shift P o Control Shift P y aquí puedes escribir la letra path y te dice, mira, install code command in path. Tú le das esta opción y ya se instalará este comando y podrás utilizarlo, al igual que lo hice yo en este momento. Entonces volvamos al terminal. Una vez yo aquí en esta carpeta, lo primero que debo hacer para crear aplicaciones con Node.js es crear un proyecto con Node.js. ¿Y cómo Node.js maneja los proyectos? Lo hace utilizando una herramienta que se llama npm. Con npm nosotros vamos a crear una estructura inicial de un proyecto con Node. Esta estructura inicial no corresponde más que a un archivo que se llama package.json, dentro del cual se alojará toda la información del proyecto que estamos creando. Entonces, para crear ese archivo, nosotros solo debemos correr el comando npm init. Entonces, a nosotros ejecutar este comando, npm nos dará unas pequeñas preguntas. Y ojo, algo muy importante, cuando tú ya instalas Node.js en tu computador, npm se instala por defecto, así que no hay que hacer ninguna instalación extra. Las preguntas que te va a hacer aquí son respecto hacia el proyecto que vas a desarrollar, ¿no? La versión, una descripción, un entry point, es decir, el archivo principal. Si es que ya implementas testing, puedes indicar aquí el comando con el que correrás todos los tests de tu aplicación. Un repositorio en Git. Y bueno, unos keywords que no son nada más que palabras que se relacionan con el proyecto que estás desarrollando. El autor y una licencia. La verdad yo le di enter a todo y lo que hará npm es crearme un archivo package.json con la información que yo coloqué, es decir, la información por defecto. Ok, entonces primero, este es el primer paso para crear los proyectos con Node.js. Ahora vamos a utilizar Express. Express es una librería escrita en JavaScript para Node.js con la cual nosotros podemos crear servidores de manera sumamente sencilla. Node.js por defecto nos da un módulo con el que nosotros podemos crear aplicaciones, servidores web de una forma full sencilla. Pero tiene un problemita que es la escalabilidad. Recuerden que nosotros como ingenieros no solo tenemos que crear cosas que funcionen, sino que funcionen bien y que no solo funcionen para el cliente, sino que también sea fácil de mantener para los programadores. Entonces es por eso que vamos a utilizar Express.
Para instalar una dependencia en general en proyectos con Node.js, tenemos que hacer uso nuevamente de npm. npm install es el comando en específico. Si nosotros le damos npm install y espacio, tenemos que indicar el nombre de la librería que nosotros queremos instalar. Esta librería se encuentra en internet. Entonces mi computador va a descargar desde internet la librería y va a colocar todos esos archivos que necesita Express para funcionar en una carpeta, que ya la vamos a ver en este momento. Entonces npm install express. Le damos enter y, como te decía, va a empezar a descargar muchas cosas. De hecho, aquí me dice, mira, se han añadido 50 paquetes y sin ninguna vulnerabilidad. Entonces, si volvemos a nuestra carpeta, a nuestro Visual Studio Code, miren, ya tenemos muchísimas cosas. El package.json que creamos con el comando npm init, un package-log.json, que es un archivo que utiliza npm para indexar todas las dependencias que se descargan en tu proyecto, y la carpeta node modules. Esta carpeta es muy importante. Llega aquí, se encuentra todo el código que que Express necesita para funcionar. Ok, aquí si es que nosotros descargamos más dependencias desde internet, podremos encontrar aquí esa dependencia, ¿no? Si nosotros buscamos por aquí la carpeta de Express, debería estar por aquí. De hecho, aquí está, mira. Este es todo el código que Express utiliza para funcionar y es el que vamos a utilizar. Y más que nada, como puedes ver, es código JavaScript. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es crear un archivo index.js que va a representar a mi servidor. Aquí va a estar todo el código que representa a mi servidor. Ok, entonces, si nosotros vamos al package.json, vemos un apartado que nos dice dependencia. Es decir, Express ya se encuentra instalado. Entonces yo lo puedo importar. Puedo importar todo ese código a mi archivo index.js. ¿Cómo hago eso? Eso lo hago muy sencillamente. Declaro una constante Express y le digo que va a requerir, va a ser un require de Express, de la librería Express. De esta forma nosotros importamos código de otros archivos a otro archivo con JavaScript. Ahora, Express, lo que yo debo hacer es ya crear el servidor como tal. Entonces le pongo const, voy a crear una constante que se llame server y la voy a igualar a la ejecución de la función express que acabé de importar en la parte superior. Entonces de esta forma aquí en esta variable ya se encuentran métodos e información necesaria para nosotros manipular y configurar el servidor que ya por detrás Express lo va a crear. Es más que nada, mira, en 2 líneas ya hemos creado un servidor. Ahora vamos a configurarlo. Lo primero que yo te recomiendo hacer apenas crees el servidor es decirle en qué puerto va a estar escuchando las peticiones HTTP. En este caso voy a decirle mediante el uso de la función listen, es decir, server.listen. Ok, le tengo que indicar el puerto. ¿Y de dónde me saco este puerto? Bueno, este puerto yo lo voy a declarar aquí arriba, port, y le voy a decir que se ejecute en el puerto 3000. Ok, la función listen recibe 2 parámetros. La primera es el puerto y la segunda es una función callback en la que se ejecutará una vez que el servidor se haya levantado en este puerto. Ok, todo súper intuitivo. Entonces yo lo único que voy a hacer aquí es hacer un console.log, es decir, voy a imprimir por consola un mensaje que me diga que todo ha ido bien y que no ha habido errores al levantar el servidor en ese puerto. Entonces aquí le voy a poner server, es un string, server is running on port y le indicamos el puerto. Concatenamos con la variable port. ¿Ok? Entonces voy a hacer esto más pequeño y ahí se puede observar mejor. ¡Listo! Entonces, de hecho, si yo voy aquí a mi Visual Studio Code y abro una nueva terminal, aquí yo ya puedo ejecutar este archivo. Pero antes que nada debemos crear el script que nos permita ejecutar este archivo. Abrimos nuestro package.json y aquí tenemos el apartado de scripts y aquí le vamos a crear un nuevo script que diga start. Ok, vamos a crear un nuevo comando que diga start y este comando lo que va a hacer es ejecutar node y va a abrir el archivo index.js, va a ejecutar el archivo index.js que se encuentra aquí. Ok, entonces ahora sí podemos ejecutar nuestra aplicación. Eso lo hacemos con el comando npm run y el nombre del script que nosotros creamos. En este caso le he llamado start
Entonces le pongo start y miren, se imprime el mensaje que nosotros le indicamos aquí al servidor que imprima una vez que ya se haya levantado el servidor como tal. Y como puedes ver, así de sencillo, creas un servidor. Pero falta configuración. Todavía no le indicamos qué hacer al servidor cuando reciba peticiones. Entonces, ¿qué tal si hacemos nuestro primer hola mundo utilizando Node.js? Entonces, mire, aquí dentro de la variable server, dentro de esta constante server, yo tengo muchas funciones a la mano. Y más que nada, y lo más importante, es que yo puedo indicarle al servidor qué hacer mediante, bueno, en caso de que le manden un método HTTP a una URL. Por ejemplo, mira, le voy a indicar qué hacer a mi servidor cuando reciba un método get a la URL, no sé, API, ¿ok? A la URL / API. Entonces, ¿cómo le indico qué hacer? Esta función, como segundo parámetro, también recibe un callback. Un callback, y este callback recibe dos parámetros. El objeto request y el objeto response. Y esto a ti ya te hace un poco familiar. Cuando hablábamos del protocolo HTTP, decíamos que se basa en la comunicación de mensajes. Y los mensajes como tal se llamaban mensajes de request y mensajes response. Entonces, con esta función y con estas variables de aquí, nosotros vamos a poder manipular ese envío y recepción de mensajes. Y obviamente también para tener una comunicación HTTP, también necesitábamos un método HTTP y una URL, que también lo estamos viendo aquí, server.get, y aquí le indicamos la URL. Pero mira, no se queda ahí. Nosotros, ¿qué pasa si queremos indicarle al servidor qué hacer cuando reciba un post? Entonces decimos server.post, ¿y a qué URL? Puede ser a la misma URL de arriba, ¿ok? Y aquí también le envío su callback, request, response, y aquí está el callback, y aquí le puedo decir al servidor qué hacer cuando reciba un método post a la ruta API. Ok, entonces, ¿qué tal? Bueno, aquí nosotros dentro de server tenemos también, por ejemplo, el put, que también es otro método HTTP. Tenemos el server.delete, que también es un método HTTP. El server.update también creo que existe. No, el put. Ah, bueno, ese ya lo vi. Bueno, tenemos aquí todos los métodos HTTP que existen. Puedes googlearlos, son bastantes. Cada uno tiene indica cuándo utilizarlo. Pero los más importantes son el post y el get. Entonces por ahora no voy a hacer un post. Lo que voy a hacer yo es un get. Esto de los métodos de HTTP ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo manipularlos con el servidor. Pero aquí es importante que aquí yo ya puedo escribir el código que va a ejecutarse cuando un cliente haga una petición a este servidor, a esta URL, utilizando este método. Entonces, ¿qué tal si accedemos al objeto request? Que es decir, perdón, al objeto response, que es el mensaje que yo voy a enviar al cliente como respuesta a su petición, y le digo .send, envíame, y aquí yo puedo enviar muchas cosas. Lo que yo coloque aquí en esta función es lo que se va a enviar al cliente. Aquí yo puedo enviar código HTML, yo puedo enviar JSON y también puedo enviar código XML. Pero como estamos utilizando JavaScript, y de hecho esa es una de las ventajas de las por qué utilizar JavaScript, es porque podemos directamente aquí indicar objetos JavaScript, y esos ya se parsearán automáticamente y se enviarán en un formato JSON hacia el cliente. Entonces, aquí yo voy a abrir llaves para indicar que este es un objeto de JavaScript, y le voy a decir que voy a enviar un mensaje desde el servidor que diga hello world, hola mundo. Listo. Y miren, con estas 13 pequeñas líneas hemos creado un servidor, hemos indicado en qué puerto va a funcionar nuestro servidor, y le hemos indicado al servidor qué hacer cuando reciba una petición GET a esta URL. ¿Y qué tal si lo probamos? Entonces, volvemos a ejecutar en nuestra consola el comando npm run start, y como podemos ver, se ha levantado el servidor sin problemas, está escuchando peticiones en el puerto 3000. Y si nosotros nos vamos a nuestro Insomnia, que este es el software que descargaron, y lo voy a hacer un poco más grande. Ok, aquí yo he creado una simple carpeta y he agregado una petición que se llama Hello World. Entonces, ¿cómo funciona Insomnia? Es súper sencillo. Aquí nosotros le indicamos la URL, en este caso sería localhost
host, ya que el servidor está en mi computador. Y le digo que escuche en el puerto 3000, 2.3000 y que se vaya a la ruta API, que es la que nosotros configuramos justo aquí. Entonces, ¿qué método me va a responder el servidor? Al método get. Entonces, aquí en la parte izquierda de Insomnia, yo puedo escoger el método HTTP que le va a hacer a esa URL. Puede ser un get, post, put, patch, delete, muchos más. En este caso, un get. Entonces, si yo envío esta petición, miren lo que me ha respondido el servidor. Me respondió un objeto JSON que tiene el valor de mensaje y ese mensaje es Hello World, que es exactamente justo lo que yo tengo aquí. ¿Sí? Es justamente lo que yo tengo aquí. Así de simple. ¿Y qué pasa si es que yo ahora voy a la misma URL, pero le cambio el método HTTP y le hago un post y envío? Mire, cannot post API me da un error y tiene todo el sentido del mundo. Nosotros no hemos configurado nuestro servidor para que responda esas peticiones post, no importa que sea en la misma URL que nosotros ya hemos configurado, ¿ok? Entonces, así de simple es como nosotros creamos servidores con Node.js y así también podemos crear servicios web. En las siguientes clases ya ahondaremos un poco más dentro de lo que son los métodos HTTP y cómo nosotros podemos manipularlos utilizando Node.js, en específico utilizando Express. Entonces nos vemos ahí.